Me llamo Dr. Alonso Ferrer y hasta hace poco ejercía como patólogo forense en la morgue judicial de San Martín de los Andes, Argentina. No soy supersticioso, creo en la necrosis, en las curvas de lividez y en la rigidez cadavérica, no en fantasmas. Sin embargo, aquello que viví en 2019 alteró mi carrera, mi sueño y mi cordura. Llegó una camilla sellada con cinta de gendarmería a las 19:34 horas del 7 de agosto. El informe preliminar indicaba suicidio, Paula Montenegro, 32 años, encontrada con ambas muñecas abiertas en una cabaña rentada por temporada. El juez reclamaba autopsia urgente, la familia aseguraba que la joven jamás habría atentado contra su vida. El resto del personal había salido a notificar a los parientes, me quedé solo con la bolsa negra, el generador rugiendo por la tormenta y un edificio de vigas que crujían bajo la nieve. Corté la cremallera. La luz fluorescente reveló piel marfileña manchada con vetas violáceas. Sorprendía la ausencia de lividez gravitacional, las extremidades conservaban turgencia, como si la sangre se negara a estancarse. Coloqué termómetro rectal, 33 grados centígrados. Para el tiempo transcurrido esperaba menos de 30 grados centígrados. Tomé nota, atribuyéndolo al aislamiento térmico de la cabaña. Deslicé el cuerpo a la mesa de autopsias. Al intentar flexionar el codo derecho, noté un espasmo reflejo que sacudió la mano. Lo atribuí a descarga muscular post-mortem. No obstante, al segundo intento el bíceps ofreció resistencia viva, no crujía ni cedía, se tensaba. Coloqué el estetoscopio, gesto absurdo, lo sé, pero necesitaba descartar toda duda fisiológica. Silencio absoluto. Preparé la incisión Y-line. La cuchilla número 22 tocó la piel y chirrió, como si rasgara cuero viejo. Apenas penetró 2 milímetros, la epidermis expulsó una gota densa, gris perla, con olor a sal húmeda y madera quemada. Limpié con gasa, la mancha parecía ceniza humedecida. Raro, pero no inédito, he visto fluidos extraños en casos de incendio. Seguí cortando hasta el esternón y ahí ocurrió lo imposible. La herida se cerró 1 centímetro delante de la hoja, sellándose como seda tibia. Retrocedí. El bisturí cayó al suelo. La línea de incisión quedó reducida a una fina cicatriz opaca, sin sangrado. Bajé la mascarilla para inspeccionar y el aire cambió. Un tufo a antorcha apagada desplazó el formol. El extractor se detuvo, el generador siguió rugiendo, pero dentro de la sala reinaba un silencio pastoso. Quise registrar la anomalía en la grabadora de voz. Al encenderla, salió un clic-clic parecido a un latido electrónico. Aquello no provenía del aparato, reverberaba en las paredes, acompasado, lento, 6 pulsos por minuto. Cerré la bolsa de tórax y giré la camilla para moverla a refrigeración. Entonces vi la sombra humana proyectada contra la puerta. Parecía la silueta de alguien parado entre la lámpara y mí, pero yo estaba solo y la lámpara pendía sobre mi cabeza. Giré. Nada. Cuando regresé la vista, la sombra se había deslizado hasta superponerse al cadáver, fundiéndose con él en la plancha. Tomé el extremo metálico del aspirador de vísceras, necesitaba algo que se sintiera como un arma. No soy valiente, pero la adrenalina del forense suplanta el miedo. Si un vivo entra en tu sala, la prioridad es conservar evidencia, incluso a costa de la integridad propia. Avancé hacia el panel eléctrico, quería cortar la energía y provocar que el sistema de seguridad enviara alertas. El pasillo estaba oscuro, salvo por la lámpara estroboscópica de emergencia. Cada ráfaga iluminaba marcas húmedas en el piso, huellas de pies descalzos, dirigidas desde la mesa hacia la cámara fría 3. Sobre la puerta de acero habían colocado, hacía años, un cartel que yo mismo grabé: no introducir cuerpos sin etiquetar. Aquella noche la hoja policial reposaba sobre mi mesa, así que la cámara 3 debería estar vacía. Sin embargo, la manija presentaba escarcha, signo de apertura reciente. La tiré. Dentro, el termostato marcaba 4 grados centígrados, pero un vaho caliente ondeaba desde el fondo. El olor a ceniza se volvió picante, mezclado con miel fermentada. Al fondo de la cámara distinguí una segunda camilla, cubierta con una sábana quirúrgica. No constaba en ningún registro. Jalé la plancha.
Lo que había bajo la tela nunca fue humano del todo. Medía cerca de 2 metros, piel de un gris marmóreo, sin rasgos faciales excepto una hendidura vertical en el centro donde debían estar ojos y nariz. Por esa fisura surgía el mismo líquido perlado. Donde otros cuerpos exhiben corte de o sutura, este mostraba símbolos cauterizados, círculos concéntricos, espirales y una letra sigma invertida. Reconocí el patrón. Años atrás, en un congreso, un colega mostró fotografías de sectas que aplicaban marcas post-mortem para rituales de transmigración. Creí en delirios esotéricos, ya no. Retrocedí, grabadora aún encendida. El latido electrónico se aceleró. Sentí presión en la cabeza, como cuando se bucea a profundidad. Las luces parpadearon y, en un relámpago de neón, observé la camilla original vacía. Paula Montenegro había desaparecido. Un crujido resonó detrás de mí, hueso contra acero. Lentamente giré. La figura del cadáver sin rostro emergía de la cámara, erguida, chorreando ceniza líquida. Sus piernas parecían articuladas con cables tensos, cada paso dejaba un charco gris que humeaba. El latido se tornó agudo, frenético. No hubo gritos. No hubo música. Solo aquel tambor metálico y el clank-clank de los rieles de acero. Me encerré en la habitación de instrumental. Coloqué un carro de aluminio contra la puerta. Marqué el celular, sin señal. Golpeé la ventana, tormenta de nieve, vientos a 120 kilómetros por hora. Nadie escucharía. La única arma disponible era el formol. Llené una cubeta de 20 litros y preparé la manguera de embalsamado. El plan era simple y absurdo, rociar al intruso con aldehído y esperar que la química hiciera lo que la lógica no podía. El latido se detuvo de golpe. Silencio aterrado. Luego, golpe seco. Otro más. La puerta bombeaba, abollándose hacia adentro. Tercer golpe, la lámina cedió, arrojando carros y bandejas como juguetes. El ente se inclinó para franquear el marco. Bajo la luz de emergencia, su piel se había agrietado, las fisuras dejaban escapar brasas microscópicas. Al alzar la cubeta, divisé algo imposible, en la hendidura facial asomaba un ojo humano, idéntico al de la ficha de ingreso de Paula. El cuerpo había absorbido el rostro de la suicida. Abrí la válvula, un chorro de formol salpicó el pecho marmóreo. El líquido siseó, evaporándose al contacto. El ente se estremeció, expulsó un silbido insano y levantó su brazo, cuyos dedos se fusionaban en una cuchilla ósea. Lancé la cubeta entera. La criatura retrocedió, piel burbujeando, y chocó contra un armario de odontología. Entre instrumental oxidado cayó un torno quirúrgico eléctrico. Lo accioné. La fresa giró a 400.000 revoluciones. Ataqué la hendidura facial, un chorro de ceniza caliente me roció clavícula y mejilla, dejando quemaduras al instante. Seguí perforando hasta que el latido desapareció del todo, como si hubiese cortado un cable de audio. La criatura se desplomó y se disolvió en charcos que chisporrotearon, evaporándose sin dejar rastro salvo un residuo de hollín. Quise respirar aliviado, pero escuché pasos sobre el techo acústico. No eran pisadas de madera, sonaban blandas, como sacos húmedos arrastrados. De pronto, placas de yeso cayeron y, desde la penumbra, emergieron 3 siluetas grises idénticas, aún sin rostro definido. Cada una ostentaba cicatrices químicas y símbolos cauterizados. Entendí que Paula fue la primera, no la única. Todo aquel lote de cuerpos ritualizados había llegado antes que ella, en contenedores sin etiquetar, desaparecidos, quizá, de morgues inundadas o fosas clandestinas. No quedaba forma de huir. Corrí hacia la cámara de seguridad. Dentro, viejos tanques de nitrógeno líquido aguardaban para conservación de tejidos. Abrí la válvula maestra. El gas helado barrió la sala en segundos, la temperatura cayó a 30 grados bajo cero, cristalizando el vapor de mi aliento. Las criaturas se movían más lento, sus articulaciones se fracturaban con chasquidos frágiles. Tomé la barra rompecercas y golpeé el tubo de halógeno. Chispazo. El nitrógeno vaporizado se inflamó con el oxígeno del conducto de aire, algo teóricamente improbable, y una llamarada blanca inundó el pasillo.
Desperté en el hospital 2 días después, con injertos dérmicos y fractura de radio. El oficial a cargo me informó que la morgue quedó calcinada, el incendio arrasó sótanos y archivos. La nieve apagó las llamas antes de propagarse. De los cuerpos almacenados no se recuperó ni un diente. Asumieron que la explosión se debió a fuga de gas y negligencia mía. Renuncié antes de la audiencia. No intenté limpiar mi nombre. Hoy vivo en Neuquén, archivo expedientes desde un cubículo forrado de vidrio, lejos de cámaras frías y bisturís. No hay noche sin que huela a ceniza húmeda o escuche un eco de latidos electrónicos en el zumbido del aire acondicionado. A veces, cuando la luz del monitor parpadea, mi reflejo muestra un corte fino diagonal sobre la clavícula. No sangra, solo brilla, gris perlado, como si nunca hubiera cicatrizado del todo. Cada tanto aparece en la prensa una nota sobre contenedores incinerados en rutas australes. Prefiero no leer los detalles. Solo aprieto los auriculares contra mis oídos y subo el volumen. El ruido blanco esconde, aunque sea por minutos, el recuerdo de aquellas formas buscando un cuerpo nuevo donde sellar su ritual. Si alguna vez recibe usted un cadáver que no se deja cortar, baje el bisturí, apague las luces y márchese. Hay autopsias que ningún informe judicial necesita. Y hay sustancias, ni formol ni fuego, que consiguen detener lo que habita entre la piel y la ceniza. Bálsamo vacío. Mi nombre es Laura Espinosa. Soy médico forense y embalsamadora desde 2015 en el Servicio Médico Legal de Valparaíso, Chile. Antes de relatar lo que arruinó mi carrera, debo reconocer que siempre fui ambiciosa. El primer cadáver que preparé me enseñó que la perfección técnica genera prestigio, y el prestigio abre puertas que la medicina convencional jamás concede. Esa ambición me llevó, 2 inviernos atrás, a violar una regla infalible de laboratorio: nunca apliques un método cuyo origen ignores. Todo comenzó una tarde lluviosa de abril de 2021. Revisaba referencias para una ponencia sobre preservación tisular cuando, entre estanterías olvidadas de la biblioteca universitaria, hallé un volumen sin lomo, cubierto de moho blanco. El catálogo lo listaba como Manual Ritual de Tanatopraxia, 1908, nadie lo había solicitado desde 1974. Las páginas, quebradizas, combinaban fórmulas químicas con símbolos cabalísticos y láminas a carboncillo donde cuerpos abiertos lucían pétalos de sal gruesa en las cuencas. Tomé fotografías, copié pasajes y devolví el libro antes de que la bibliotecaria reparara en su estado. Aquella misma noche, transcribí los pasos de un procedimiento denominado infusión de bálsamo vivo. Proponía sustituir el formol por una mezcla de aldehídos suaves, extracto de corteza de abedul, sal mercurial y, lo inquietante, una gota de sangre reciente para cerrar el ciclo de aliento. A la semana siguiente recibimos 4 cuerpos de un accidente carretero. El turno era mío, sin supervisión. Preparé la solución nueva en un bidón de acero, me pinché el dedo y dejé caer la gota exigida, no sin un estremecimiento infantil. Inicié la infusión en la primera víctima. El resultado fue sorprendente, la piel recuperó tono rosado, las mejillas se abombaron como si aún circulara sangre. Preservé los otros 3 idénticamente. Al día siguiente los técnicos de funeraria elogiaron mi trabajo: parecen dormidos. Mi jefa asentía con sonrisa profesional, pero noté en sus ojos una sospecha que decidí ignorar. La reputación llegó rápida. Durante los 2 meses siguientes familias enteras insistían en que fuera yo quien preparase a sus difuntos. Mi nombre apareció en un reportaje de prensa local sobre la nueva técnica de embalsamado que devuelve la paz a los dolientes. Cada elogio alimentaba mi ego, hasta que los primeros signos extraños asomaron. El 9 de junio, mientras retiraba sondas de un varón de 50 años, la mano derecha del cadáver flexionó los dedos, lenta y ordenadamente, hasta formar un puño firme. El rigor mortis no explica movimientos voluntarios tantos días después. Comprobé temperatura, estimulación eléctrica, livideces, todo marcaba muerte absoluta. Sin embargo, aquella mano tardó 10 minutos en volver a abrirse. Me dije que era contracción post-mortem anómala y seguí. Esa misma noche soñé con la sala fría iluminada solo por LEDs rojos. Oía un goteo, como suero cayendo en cubetas,
cuando enfocaba la vista distinguía mis propios cuerpos embalsamados, alineados, murmurando con labios grises palabras que no entendía. Desperté empapada en sudor y hallé en mis brazos pequeños moretones circulares, similares a las marcas de cánula que yo misma colocaba. Volví al trabajo, me prohibí comentar nada. Pero los fenómenos crecieron. Un motorista fallecido presentaba incisiones perfectas. Al coser la sutura del tórax sentí vibrar la aguja como si atravesara músculo vivo. Guardias de cámara reportaron que las alarmas de movimiento se activaban sin intrusos. Una técnica dijo haber visto, a través de la mirilla, que el pediatra muerto 2 semanas antes parpadeó. La ridiculizaron, ella pidió traslado. Comencé a revisar mis notas del bálsamo vivo. Entre símbolos descubrí un párrafo que había pasado por alto: el espíritu se asienta en la sal mercurial hasta que la sangre ajena clama relevo. Quien sostenga la aguja portará la llave. Comprendí que mi aporte sanguíneo no solo activaba la fórmula, sino que me convertía en vínculo. No tenía cómo probarlo, pero la coincidencia de sueños, síntomas físicos y comportamientos cadavéricos bastaba para aterrarse. Decidí suspender la práctica. Durante el siguiente mes retorné al formol convencional. Los nuevos cuerpos mostraban degradación normal, sin incidentes. Me atreví a pensar que el problema terminaría cuando los antiguos fueran inhumados o cremados. Fue entonces cuando llegó la autopsia 482/21, un hombre desconocido hallado en una ribera. La policía lo trajo para identificación. Desnudo, piel sudorosa pese al frío. No olía a putrefacción, emitía un aroma tenue a corteza de árbol. Al retirar la sábana vi algo peor: bajo su clavícula izquierda lucía el mismo glifo circular que aparecía en las láminas del libro, grabado como hierro candente. A su alrededor, los capilares aún se veían rojizos. Parecía obra de alguien que sabía exactamente dónde y cómo marcar. Mientras lo inspeccionaba, el fluorescente del techo se apagó. El generador seguía encendido, de modo que la falla fue local. Aún así, la oscuridad me cubrió 20 segundos eternos. Escuché un chasquido húmedo, después un golpe metálico. Cuando la luz volvió, el cuerpo yacía igual, pero la bandeja de instrumental se encontraba en el piso, como empujada desde la mesa. Un escalofrío heló mis vértebras. Busqué el bisturí, lo guardé en el cajón y cerré la sala. Esa noche no dormí. A las 3:17 mi celular vibró. El sistema de cámaras interno envió alerta de movimiento: cámara 2, sala de cadáveres preservados. Abrí la aplicación, temblando. La pantalla mostró la hilera de cuerpos en sus camillas. Uno de ellos, el motorista, se sentaba, lento, doblando la cintura. Al minuto exacto, otro cuerpo, aquel varón de 50 años, pareció girar el cuello. El video se congeló, luego cayó la señal. No pude marcar a nadie, sabía que ningún guardia se atrevería a ingresar. Tomé mi coche y conduje bajo lluvia torrencial hacia la morgue. El vestíbulo olía a salmuera rancia. Al bajar al sótano oí un murmullo coral, grave, sin palabras, que vibraba en los azulejos. Abrí la puerta de preservación. Las camillas vacías formaban un pasillo, como dispuesto para mi paso. Al fondo, junto a la mesa de autopsias, se erguían 7 figuras silentes. Reconocía cada cuerpo embalsamado con bálsamo vivo. Párpados entreabiertos, iris apagados, piel tersa, brillos pétreos. Daban un paso sin sonido y luego otro, sincronizados por un pulso inaudible que sentía en mi esternón. No supe cuánto estuve paralizada. Reaccioné al ver la camilla 482, el desconocido con glifo, vacía. Algo se movía detrás de mí, giré y lo vi sosteniendo el viejo bidón de acero, goteando la mezcla. Sus labios grises se abrían y cerraban, sin voz, pero comprendí la exigencia: necesitaban más sangre reciente. La llave. Corrí hacia el cuarto de reactivos. Cerré la puerta, atranqué con archivador. Dentro conservábamos tambores de peróxido y cloro. Recordé un protocolo de neutralización: la sal mercurial precipita con cloro para formar cristales insolubles. Llené una cubeta con hipoclorito concentrado, giré válvulas hasta que el extractor formó niebla acre. El vidrio de la puerta comenzó a astillarse bajo golpes lentos. Cuando apareció la primera mano, volqué la cubeta,
el gas irritante inundó el pasillo. Gritos sordos atravesaron el metal, mezcla de viento y desagüe. Apreté la alarma de incendios, los aspersores saltaron, liberando agua que arrastraba el cloro por corredores y cadáveres ambulantes. Entonces el glifo del desconocido empezó a chisporrotear, como marca al rojo en contacto con hielo. Un olor dulzón a resina quemada sustituyó al cloro. Vi a las figuras convulsionar, la piel cuartearse, de las fisuras manaban hilos negros que se desvanecían en vapor. Cuando bomberos y carabineros irrumpieron, hallaron charcos grisáceos, ningún cuerpo entero y yo inconsciente. Declararon que un cortocircuito activó los rociadores y produjo reacción con químicos de limpieza, desintegrando tejidos ya débiles. La prensa habló de negligencia, mi licencia quedó suspendida. Yo acepté cada cargo, preferí la vergüenza pública a confesar que di vida sin quererlo. Hoy vivo en un departamento minúsculo en Temuco. He tirado jeringas, guantes, cualquier recuerdo de mi oficio. Pero cada amanecer encuentro en el espejo la piel extrañamente lozana, demasiado lisa para mis 34 años. Me rasco la mejilla, bajo la uña se desliza un grano minúsculo, como cristal de sal mercurial brillando al sol. Lo arrojo al lavabo y corre por la tubería. Temo el día en que ese cristal vuelva, quizás acompañado de un latido que no sea el mío. Si alguien descubre aquel manual ritual de tanatopraxia, quémelo sin leer. Hay fórmulas que preservan más que la carne, conservan la ausencia, la fijan al embalsamador y, cuando la llave sangra, regresan para reclamar su aliento prestado. Yo sigo aquí, oyendo un murmullo sordo detrás del agua de la ducha, contando las horas antes de que las manos que preparé toquen la puerta y exijan otro ciclo, otro cuerpo, otro bálsamo vacío. La última mirada. En Los Ángeles, trabajaba como maquilladora en una funeraria, un oficio que, aunque inquietante para algunos, se había convertido en mi refugio silencioso. Allí, entre cadáveres y herramientas, encontraba una calma inusual, lejos del ruido constante del mundo exterior. No se trataba solo de maquillar, sino de preparar a cada persona para su último adiós. A esas alturas, los cuerpos ya no me asustaban, me habían dejado de parecer humanos hacía tiempo. Pero aquella noche, todo cambió. Era una de esas veladas en las que el trabajo se alargaba y me encontraba sola. El aire acondicionado estaba roto y el calor se hacía insoportable. Las luces del cuarto de preparación, siempre parpadeantes, daban a todo un tono espectral, como si la muerte misma se paseara en silencio a mi alrededor. Había dejado a un hombre, un anciano de unos 80 años, sobre la mesa de preparación, dispuesto para un último retoque antes de que su familia llegara a despedirse. Ya lo había vestido y maquillado, su piel, fría y tersa, había tomado un tono pálido que contrastaba con el traje oscuro que llevaba. Me tomé un descanso. El cuarto de empleados estaba en penumbra, y solo el sonido del reloj de pared acompañaba mis pensamientos. Todo estaba en silencio, tan solo el eco de mi respiración me recordaba que aún estaba viva. Cerré los ojos por unos minutos, sintiendo el peso del día sobre mis párpados. No sé cuánto tiempo pasó, pero al volver, la escena que encontré me dejó paralizada. El cuerpo del anciano ya no estaba sobre la mesa. La sangre se me congeló en las venas al darme cuenta de que, en su lugar, la camilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido un cadáver allí. Di un paso atrás, intentando convencerme de que estaba soñando, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me froté los ojos y volví a mirar. La mesa seguía vacía. Sentí un escalofrío en la nuca, la piel se me erizó y un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Miré a mi alrededor, pensando que quizá alguien había entrado, aunque sabía que era imposible. Las puertas estaban cerradas con llave y no había escuchado nada. De pronto, un destello en mi visión periférica me obligó a girar la cabeza hacia una de las ventanas del pasillo que daba al patio trasero. Allí, a contraluz, vi una figura de pie, inmóvil. Me acerqué lentamente, con el corazón desbocado. Cuando la tenue luz del pasillo iluminó la silueta, reconocí al anciano. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No respiraba, no se movía, y,
aunque sabía que era imposible, sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto del horizonte. Por un instante, el tiempo se detuvo y un miedo primal se apoderó de mí. Sentía como si algo invisible me atenazara, como si la muerte misma me estuviera observando desde aquellos ojos vacíos. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo pude dar un paso atrás, con las piernas temblando, tropezando con una de las sillas. El ruido hizo eco en la sala, rompiendo el silencio absoluto, y por un segundo pensé que el anciano giraría la cabeza hacia mí, pero no lo hizo. Permaneció en esa posición inhumana, como una marioneta sin hilos, congelado en el tiempo. Me aferré a la idea de que alguien me estaba jugando una broma. Quizá uno de mis compañeros, aunque sabía que nadie se quedaba tan tarde. Los otros maquilladores siempre se iban antes del anochecer, con excusas vagas y miradas que esquivaban el contacto visual. De repente, me invadió un impulso irracional de acercarme a él, de tocar su piel para asegurarme de que no estaba vivo, de que aquello era alguna especie de ilusión. Pero el miedo me ancló al suelo. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos fijos en esa figura inmortal. Finalmente, reuní el valor para moverme. Retrocedí lentamente hasta la puerta del pasillo, sin dejar de mirar al cadáver, que permanecía allí, inerte, como si el tiempo no tuviera significado para él. Salí al pasillo y me dirigí a la sala de vigilancia, donde las cámaras de seguridad deberían haber captado todo. Con manos temblorosas, rebobiné las grabaciones, adelantando y retrocediendo, buscando algún indicio de lo que había sucedido. Cuando llegué al momento en que dejé la habitación, el cuerpo seguía en la camilla, inerte, tal como lo había dejado. Me vi a mí misma saliendo, cerrando la puerta detrás de mí. Luego, un silencio largo, inquietante. La cámara capturó un leve parpadeo, un cambio en la luz, y de pronto, el cuerpo ya no estaba en la mesa. El archivo no mostraba cómo se levantaba, no había movimiento alguno, simplemente, el cuerpo desapareció de un fotograma al siguiente. Mi mente intentaba procesar lo imposible. Retrocedí en el video, revisando cada segundo, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. El anciano había desaparecido en un instante, sin explicación alguna. Cerré la grabación y regresé al pasillo. Sentía como si las paredes se estrecharan a mi alrededor, como si el mismo edificio estuviera vivo y observándome, jugando con mi cordura. Regresé al cuarto de preparación, sin saber bien por qué, como si una fuerza invisible me empujara a enfrentar el horror de frente. Cuando llegué, el anciano ya no estaba junto a la ventana. Por un segundo, me sentí aliviada, pensando que quizá todo había sido una alucinación. Pero al girar hacia la camilla, lo vi de nuevo, recostado, tal como lo había dejado en un principio. Solo que esta vez, sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de absoluta serenidad. Me acerqué lentamente, notando que su pecho subía y bajaba con una lentitud inhumana, como si aún quedara un rastro de vida en él. Pero sabía que eso era imposible, yo misma había confirmado su defunción horas antes. Extendí una mano temblorosa hacia su rostro, sintiendo el frío glacial de su piel. Su rostro no mostraba signos de vida, pero sus ojos, aquellos ojos que parecían mirar a través de mí, me envolvían en un abismo de vacío. De repente, el leve sonido de un susurro llenó la habitación. No venía de sus labios, sino de algún lugar profundo, un murmullo etéreo que se desvanecía y volvía a aparecer, como si el eco de su vida pasada intentara arrastrarme a su mundo. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, observándolo desde abajo, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos fijos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Intenté levantarme, pero un peso invisible me mantenía inmovilizada, como si el suelo me aferrara con fuerza. El susurro se volvió más claro, sus palabras fragmentadas resonando en mi mente, como si fueran memorias de un tiempo perdido. Eran frases inconexas, retazos de una vida que jamás conocería. Pero lo más perturbador fue la última palabra que logré entender, susurrada entre el eco de mi propia respiración, mi nombre. Ese fue el momento en que el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Me arrastré hacia la puerta, con la vista fija en el cadáver que ahora me miraba con una sonrisa leve, como si supiera algo que yo ignoraba, algo terrible.
Llegué hasta la puerta y corrí hacia el exterior, dejando atrás el silencio sepulcral de la funeraria, con el frío de su mirada aún impregnado en mi piel. Al día siguiente, cuando regresé con la luz del sol, el cuerpo del anciano estaba en su lugar, con los ojos cerrados, sereno, como si nada hubiera ocurrido. Nadie me creyó cuando intenté contar lo sucedido, y con el tiempo dejé de hablar del tema, guardando la experiencia en lo más profundo de mi memoria, donde lo real y lo irreal se confunden. Pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos, siento el peso de aquella mirada. Sé que, de alguna forma, él sigue allí, esperando en algún rincón oscuro de mi mente, aguardando el momento de recordarme que hay cosas que ni la muerte puede explicar. El cuerpo que lloraba. Me llamo Carlos y soy embalsamador en Oaxaca. Mi trabajo me ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Desde personas que fallecieron por causas naturales hasta accidentes trágicos, he visto de todo. Pero hay algo que ocurrió hace unos meses que me ha marcado para siempre, algo que, hasta el día de hoy, me persigue cada vez que cierro los ojos. Lo que les voy a contar no es una exageración ni un intento por llamar la atención. Es algo que pasó, y les aseguro que lo que vi no tiene explicación lógica. Era una noche tranquila, una de esas en las que parece que el tiempo se detiene. Estaba terminando con los últimos detalles del cuerpo de una mujer anciana cuando recibí una llamada de la morgue. Me informaron que acababan de traer el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera federal. Al parecer, iba solo en su coche cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Me pidieron que lo preparara de inmediato para que estuviera listo al día siguiente. Eran casi las 10 de la noche y aunque estaba agotado, acepté. Era parte de mi trabajo y, después de tantos años, ya me había acostumbrado a las largas jornadas. El cuerpo llegó a la funeraria poco después. Estaba cubierto con una sábana blanca y debajo de ella se podían ver los rastros del accidente. Los cortes en su rostro y brazos eran profundos y su ropa estaba llena de tierra y sangre seca. Según los documentos, su nombre era Andrés, tenía 24 años y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No tenía familia cercana, excepto un primo que se había encargado de los trámites para trasladarlo hasta aquí. Algo en su historia me dio una sensación de tristeza, pero en ese momento no le di mucha importancia. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé mi trabajo. A esa hora, la funeraria estaba completamente vacía y el silencio era absoluto. Lo primero que noté fue que el cuerpo estaba más frío de lo habitual, incluso para alguien que había estado varias horas en la morgue. Era extraño, pero lo atribuí al sistema de refrigeración del lugar. Empecé con el proceso de embalsamamiento, tratando de concentrarme en cada paso. La rutina siempre me ayudaba a mantener la calma, incluso en las noches más largas. Mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. Había una línea de lágrimas secas en las mejillas del cadáver. Nunca había visto algo así. Pensé que tal vez era sudor o algún fluido que había salido durante el accidente, pero al pasar un paño húmedo por su rostro, vi que las marcas se mantenían. Como si realmente hubiera estado llorando antes de morir. No le di más vueltas y seguí con mi trabajo, aunque esa imagen quedó grabada en mi mente. La temperatura de la sala comenzó a descender de manera brusca. Podía ver el vaho salir de mi boca mientras respiraba, algo completamente inusual. Revisé el termostato, pero estaba funcionando correctamente. En ese momento, un ruido sordo captó mi atención. Provenía del ataúd que había dejado preparado para Andrés en la esquina de la sala. Me acerqué lentamente, pensando que quizá algo se había caído o que el sonido había sido causado por los materiales al asentarse. Pero cuando llegué, vi que la tapa del ataúd vibraba, como si alguien estuviera tocándola desde dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la compostura. Quise convencerme de que era imposible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Toqué la tapa y sentí una ligera vibración bajo mis manos. Había algo allí dentro. Algo que no debía estar.
Respiré hondo y decidí abrir el ataúd. Era absurdo pensar que algo podía haber cambiado en los pocos minutos que lo había dejado ahí, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Levanté la tapa con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado. Andrés estaba ahí, con su cuerpo inerte y su rostro marcado por los cortes del accidente, pero algo no estaba bien. Había lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. Puedo jurarlo. Eran lágrimas reales, que caían lentamente y se acumulaban en la almohadilla del ataúd. Mis manos temblaban mientras intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. Me alejé unos pasos, tratando de procesar lo que veía. El cuerpo seguía completamente inmóvil, como era de esperarse, pero las lágrimas no se detenían. Tomé mi teléfono para grabar lo que estaba pasando, pero al apuntar la cámara hacia él, la pantalla se apagó de golpe. Intenté encenderla, pero no respondía. El ambiente en la sala se sentía pesado, como si algo invisible hubiera llenado el espacio. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Era la puerta de la sala, que se había cerrado de un portazo. Mi instinto fue correr hacia ella, pero cuando intenté abrirla, estaba trabada. Giré la perilla con todas mis fuerzas, pero no cedía. Estaba atrapado. Sentía que el aire se volvía denso, dificultándome respirar. Entonces, un nuevo sonido me hizo girar hacia el ataúd. Parecía que alguien estaba moviendo las manos dentro de él. Mi mente se negó a aceptar lo que veía, pero no podía apartar la mirada. El cuerpo de Andrés seguía allí, pero ahora parecía estar en una posición ligeramente diferente a la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado cruzados sobre su pecho, ahora estaban a los lados. Me acerqué con cautela, casi hipnotizado por lo que estaba pasando. No sabía si era por miedo o por pura incredulidad, pero no podía detenerme. Miré su rostro y vi algo que me hizo retroceder. Sus ojos estaban abiertos. Esos ojos, vidriosos y apagados, me miraban directamente. Eran los ojos de alguien que ya no estaba en este mundo, pero aún así, sentí que me seguían. Retrocedí hasta chocar contra una mesa. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la sala bajó aún más. Mi respiración era rápida y descontrolada, pero me obligué a mantenerme en pie. No podía quedarme ahí esperando a que algo peor sucediera. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo parecía estar en mi contra. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Era como si alguien estuviera de pie, a solo unos centímetros. No me atreví a darme la vuelta, pero el aire se sentía más pesado, casi sofocante. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado por el miedo, pero finalmente reuní el valor para girarme. No había nadie. Sin embargo, cuando miré hacia el ataúd, vi que estaba completamente vacío. Andrés ya no estaba ahí. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. Busqué desesperadamente por la sala, pensando que de alguna manera el cuerpo había caído o que había cometido algún error al colocarlo. Pero no había rastro de él. El ataúd estaba vacío, y las lágrimas que antes había visto en la almohadilla también habían desaparecido. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo sabía que algo terrible había sucedido. De repente, la puerta de la sala se abrió con un chirrido. Corrí hacia ella y salí sin mirar atrás. Mi jefe me encontró en la entrada de la funeraria, pálido y temblando. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Al día siguiente, fui a buscar el cuerpo de Andrés para trasladarlo al velorio, pero los encargados de la morgue me informaron que nunca habían traído un cadáver con ese nombre. Revisaron los registros, pero no había ninguna constancia de que alguien con esas características hubiera sido llevado a la funeraria. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. A veces pienso que tal vez lo imaginé, que fue el cansancio o el estrés acumulado. Pero otras veces, en el silencio de la noche, cuando estoy trabajando solo, siento como si alguien estuviera observándome. No he vuelto a ver algo parecido, pero siempre que preparo un cuerpo, no puedo evitar mirar sus ojos, esperando que se mantengan cerrados.
La última sonrisa. Mi nombre es Julia. Tengo 29 años y trabajo como maquilladora de cadáveres en una de las funerarias más concurridas de Las Vegas. Nunca pensé que acabaría en este oficio. De niña, siempre me fascinaba ver a mi madre maquillarse, los tonos de las sombras y el misterio de los labios oscuros que delineaban su expresión. Crecí jugando con sus cosméticos, creando rostros ficticios sobre el dorso de mi mano, sin imaginar que algún día pintaría a los muertos en lugar de los vivos. En mi trabajo, me ha tocado lidiar con rostros destrozados por accidentes, pieles azuladas de ahogados y cuerpos devastados por enfermedades que carcomen carne y espíritu. Cada vez que estoy frente a un cadáver, trato de buscar la historia detrás de esos ojos cerrados. Me concentro en darles una apariencia digna, tal vez incluso hermosa, para que sus familias puedan despedirse de ellos sin el peso del horror en sus recuerdos. Siempre pensé que mi trabajo era ofrecer un último consuelo, una despedida pacífica. Pero últimamente, algo ha cambiado. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibimos el cuerpo de un hombre mayor, tal vez de unos 70 y tantos años. Su nombre era Herbert Sanderson. Llegó en la madrugada, después de que su esposa lo encontró sin vida en su sillón favorito. Dicen que murió de un ataque al corazón, pero su expresión contaba otra historia. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío que se arrastró por mi espina dorsal. Había algo en sus ojos cerrados, como si estuvieran tensos, forzados a mantenerse en esa paz artificial. La sala de preparación es fría, lo sé, pero aquella noche el aire era casi gélido. Me coloqué los guantes y me preparé para limpiarlo y darle un aspecto adecuado. Al trabajar, noté un detalle extraño, su piel estaba inusualmente helada, incluso para un cadáver. Pensé que tal vez el refrigerador había estado demasiado tiempo encendido, pero cuando fui a revisar, la temperatura era la habitual. Me encogí de hombros, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad, y regresé a mi trabajo. Mientras aplicaba el maquillaje, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo describirlo. Fue como si de repente, el silencio se volviera pesado, denso, como una manta que cubre todo, asfixiándote. Entonces lo vi. Una figura traslúcida, apenas perceptible, se acercó lentamente hacia el cuerpo de Herbert. Era una mujer, o al menos eso parecía. Flotaba sobre el suelo, su cuerpo casi etéreo, como si no perteneciera a este mundo. La mujer se inclinó sobre el rostro de Herbert y, antes de que pudiera hacer algo, lo besó suavemente en la frente. Mi cuerpo se congeló. Sentí el miedo como una ola helada que me atravesaba de pies a cabeza. Apreté los dientes, intentando convencerme de que era una alucinación. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. Cerré los ojos y conté hasta 3, respirando lentamente, y cuando los abrí, ya no había rastro de la figura. Pero el cuerpo de Herbert estaba diferente. Su piel, que ya estaba fría, ahora parecía de mármol, un frío que casi quemaba al contacto. Fue entonces cuando decidí marcharme antes de terminar. No me importó dejar el trabajo incompleto, solo quería salir de allí. Pensé que podía sacudir el recuerdo, que el sueño me traería de vuelta a la normalidad. Pero aquella noche, en la quietud de mi departamento, el silencio se convirtió en algo más. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Revisé cada rincón, pero estaba sola. Aún así, el aire estaba cargado, casi eléctrico, como si algo invisible acechara en las sombras. Los días siguientes continué trabajando con otros cuerpos, tratando de evitar pensar en lo sucedido con Herbert. Pero el malestar persistía, como una sombra que me seguía a todas partes. Me empecé a enfermar. Sentía un peso en el pecho y un frío constante en mis manos, sin importar cuántas capas de ropa llevara. La peor parte era la impresión de que alguien me susurraba al oído cada noche, palabras inaudibles, pero llenas de una tristeza abrumadora. Finalmente, no pude más y me tomé unos días libres. Sin embargo, no fue el descanso que esperaba. A cada hora que pasaba, sentía que algo en mi apartamento estaba fuera de lugar. Una noche, decidí revisar la caja con las pertenencias de los cuerpos que preparaba, una costumbre que algunos de mis compañeros consideraban una superstición innecesaria.
Allí, en el fondo de la caja de Herbert, encontré un pequeño retrato en blanco y negro de una mujer joven, con ojos tristes y labios delgados. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche. En mi mente, la imagen de la mujer que había visto en la sala de preparación y el rostro en el retrato se fundieron en uno solo. Me invadió la certeza de que ella había sido su esposa, fallecida hacía años. La reconocí como la figura que había besado la frente de Herbert. Quise dejar el retrato y olvidarme de todo, pero una fuerza inexplicable me impulsó a investigar más sobre ellos. Empecé a revisar registros y finalmente logré encontrar información en viejos archivos de la funeraria. Su esposa había muerto 20 años antes, aparentemente de manera tranquila en su cama. Sin embargo, los rumores contaban otra cosa. Decían que se quitó la vida después de años de una relación turbulenta en la que Herbert se había convertido en alguien frío y distante. La leyenda urbana de la mujer triste que vagaba en el vecindario era conocida entre los antiguos empleados, pero yo nunca había oído hablar de ella. Todo encajaba, pero no podía aceptar lo que parecía evidente. Tratar de racionalizar lo inexplicable se convirtió en mi única forma de no perder la cordura. Sin embargo, la siguiente noche, algo cambió. Me desperté en plena madrugada. A los pies de mi cama, la misma figura traslúcida de aquella noche me observaba con unos ojos tristes y vacíos. En su rostro vi reflejado el dolor, la angustia, la desesperación de años atrapada en un limbo, incapaz de descansar. El miedo se apoderó de mí, pero algo más surgió en mi interior. Una tristeza profunda, como si sintiera su pena en mis propias venas. Fue entonces cuando comprendí su propósito. No era mi sufrimiento lo que buscaba, sino una conexión, alguien que pudiera sentir su dolor y ofrecerle una última despedida. Tomé el retrato y lo llevé al salón de preparación. Allí, en la mesa de mármol donde había maquillado a Herbert, encendí una vela y coloqué la fotografía junto a ella. Cerré los ojos y murmuré una oración, sin saber bien qué decir, pero con la esperanza de que pudiera encontrar la paz. Fue entonces cuando sentí un susurro, apenas un aliento en el oído, que me dejó la piel helada. Gracias. Desde esa noche, no volví a verla, pero la sensación de frío en mi piel se ha quedado conmigo, como un recordatorio de lo que presencié. Ahora, cada vez que preparo a alguien, me pregunto si estarán esperando a alguien, a una sombra que les dé ese último beso de despedida. Y aunque trato de no pensar en ello, de vez en cuando, en medio de la quietud de la sala de preparación, creo ver figuras que se desvanecen en la penumbra, como si simplemente aguardaran a que alguien les dé el permiso de descansar. El trabajo continúa, los cuerpos llegan y se van, pero yo he cambiado. Ahora sé que no siempre se trata solo de embellecer, sino de ser el último testigo de historias que se esconden en la oscuridad, de dolores que se ocultan bajo el maquillaje y de amores que permanecen más allá de la muerte. Y es en esas noches, cuando el silencio se convierte en un manto asfixiante y siento una mirada invisible sobre mí, que me pregunto si algún día seré yo quien necesite de alguien que me maquille, alguien que escuche la última historia que quiera contar. Los ojos que no se cierran. Soy embalsamador y he trabajado en esta profesión durante más de 15 años. No es un empleo que cualquiera pueda hacer. No es algo que presumas en reuniones familiares ni que compartas con entusiasmo en una primera cita. Pero a mí me ha dado estabilidad y una rutina que, hasta hace poco, consideraba inquebrantable. Sin embargo, hay noches que no puedo olvidar, noches que transforman todo lo que pensabas conocer sobre la muerte. Lo que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses, aquí en el estado de Nuevo León. Nunca lo he compartido antes, pero siento que si no lo digo, esa noche me seguirá atormentando por el resto de mi vida. Era un martes cualquiera, de esos días tranquilos que pasan casi desapercibidos. Me llamaron a la funeraria para avisarme que habían recogido el cuerpo de un hombre de 82 años que había muerto solo en su casa. Según la información que me dieron, llevaba varios días fallecido antes de que los vecinos notaran el olor y llamaran a las autoridades. No era algo inusual, casos así suceden más de lo que la gente imagina. La soledad de los muertos es algo a lo que terminas acostumbrándote en este oficio.
Lo que me llamó la atención fue la nota que me dejó el médico forense junto al acta de defunción, causa de muerte indeterminada. Esto no era raro en sí mismo, pero había algo en la forma apresurada en que estaba escrita la nota que me puso un poco nervioso. No le di demasiada importancia en ese momento y seguí con mi rutina. Cuando llegó el cuerpo, lo trasladé al área de preparación. El cadáver estaba rígido, con la piel pálida y los ojos abiertos. Esto último no es inusual, los ojos suelen abrirse naturalmente tras la muerte, pero en este caso había algo extraño. Parecía que sus pupilas estaban enfocadas en mí, como si, incluso en la inmovilidad de la muerte, todavía pudiera verme. Tragué saliva y me puse a trabajar. La práctica y la rutina suelen ser suficientes para apagar cualquier pensamiento inquietante, pero esta vez no funcionaba. Me esforzaba por ignorar la sensación, pero cada vez que levantaba la vista, los ojos del hombre seguían ahí, fijos en mí. Intenté cerrarlos, como hago con todos los cuerpos que preparo. Coloqué algodón bajo los párpados para mantenerlos en su lugar, pero al menor movimiento volvían a abrirse. Fruncí el ceño, un poco molesto, y probé de nuevo. Esta vez usé más presión y ajusté la posición de los ojos cuidadosamente. Por un momento funcionó, pero apenas me giré para alcanzar mis herramientas, los encontré abiertos de nuevo, mirándome. Dejé escapar un suspiro y decidí ignorarlos. Esto no era algo que pudiera resolver ahora, probablemente necesitaría ajustarlos más tarde, cuando el proceso de embalsamamiento estuviera completo. Pasé las siguientes horas concentrado en mi trabajo, intentando no pensar en esa mirada penetrante. La preparación avanzaba sin problemas, pero noté algo peculiar. La piel del cadáver, que al principio estaba seca y quebradiza por el tiempo que había pasado antes de ser encontrado, parecía estar recuperando cierta elasticidad, como si aún quedara algo de vida en él. Esto no tenía sentido, pero tampoco era algo que pudiera explicar fácilmente. Me dije a mí mismo que era un efecto óptico o una peculiaridad del cuerpo. La mente puede jugarte trucos en este tipo de situaciones. Cuando terminé, lo trasladé a la sala de velación, una pequeña habitación decorada con muebles antiguos y una cruz de madera sobre la pared principal. Coloqué el cuerpo en el ataúd y ajusté la tapa para que quedara lista para el velorio. Antes de salir, apagué las luces y cerré la puerta. Era un alivio dejarlo ahí. Después de todo, mi trabajo estaba hecho, y ya no había razón para quedarme en la sala. Sin embargo, mientras caminaba hacia mi oficina, sentí una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Poco después de sentarme en mi escritorio para llenar los informes, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era un murmullo suave, como una oración. Provenía de la sala de velación. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era algún sonido externo, tal vez el viento o alguien que había entrado en la funeraria sin que yo lo notara. Pero sabía que estaba solo. Había cerrado la puerta principal con llave, como siempre lo hacía. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala de velación. Mientras me acercaba, el sonido se volvía más claro, como si alguien estuviera rezando un rosario. Cuando llegué a la puerta, sentí una resistencia inexplicable al girar la perilla. No estaba cerrada con llave, pero la puerta no se movía. Puse más fuerza y finalmente logré abrirla. Al entrar, encendí las luces, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. El ataúd seguía en el centro, perfectamente colocado, y el cuerpo del anciano estaba en su lugar. Todo parecía normal, pero el aire dentro de la sala era denso, pesado, casi sofocante. Me acerqué al ataúd con cautela, sintiéndome cada vez más intranquilo. Cuando miré al cadáver, noté algo que me heló la sangre. Los ojos estaban abiertos otra vez, y esta vez había un brillo en ellos, un brillo que no debería estar ahí. Era como si estuvieran vivos, como si fueran los ojos de alguien que estaba consciente de mi presencia. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo en esa mirada me estaba acechando. Intenté calmarme. Tal vez era una ilusión causada por la luz o por mi cansancio. Decidí cerrar el ataúd por completo y asegurarme de que nadie más entrara a la sala. Regresé a mi oficina, pero no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a esos ojos. ¿Cómo era posible?
¿Qué estaba pasando? Revisé los registros del cuerpo, buscando cualquier detalle que pudiera darme una pista, pero todo parecía normal. Era un hombre común y corriente, sin antecedentes médicos significativos. La única cosa extraña era la causa de muerte indeterminada, pero eso no explicaba lo que había visto. Un par de horas después, me armé de valor para regresar a la sala. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que llegara la familia. Abrí la puerta lentamente y encendí las luces. Lo que vi me dejó sin aliento. El ataúd estaba vacío. El cuerpo había desaparecido. Por un momento, pensé que tal vez alguien había entrado a la sala mientras yo no estaba, pero eso no explicaba cómo habían sacado el cadáver sin dejar rastro. Busqué por toda la funeraria, revisando cada rincón, cada puerta y ventana. Todo estaba cerrado, tal y como lo había dejado. El cuerpo simplemente no estaba. Mientras revisaba la sala por tercera vez, noté algo que no había visto antes. En la cruz de madera que colgaba en la pared, había una pequeña marca, como un arañazo profundo, que no estaba ahí cuando preparé la sala. Era como si alguien hubiera pasado sus uñas sobre la madera, dejando un rastro irregular. Sentí un nudo en el estómago. Esto no tenía sentido. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Tal vez encontraría algo que pudiera explicar lo ocurrido. Me dirigí al cuarto de monitores y comencé a revisar las grabaciones. Al principio, todo parecía normal. Las imágenes mostraban el momento en que cerré la sala de velación y salí, pero unos minutos después, algo extraño ocurrió. La cámara comenzó a parpadear, y por un instante, la imagen desapareció. Cuando volvió, la tapa del ataúd estaba abierta, pero no había nadie en la sala. Avancé el video cuadro por cuadro, buscando algún detalle, pero lo único que podía ver era un movimiento borroso, como si algo hubiera pasado frente a la cámara a una velocidad imposible. Después de eso, la imagen se congeló, y la grabación terminó abruptamente. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces no he podido volver a trabajar como antes. El cuerpo del anciano nunca apareció y nadie preguntó por él. Era como si nunca hubiera existido. La funeraria cerró unas semanas después por problemas económicos y yo me mudé a otro estado, buscando dejar atrás lo que viví. Pero hay algo que nunca podré olvidar, esos ojos. A veces los veo en mis sueños, abiertos, fijos en mí, como si todavía me estuvieran buscando. No me ayudes. Soy embalsamador en un pequeño pueblo de Chiapas, donde las tradiciones, las creencias arraigadas y el misticismo conviven con lo cotidiano. Mi trabajo, aunque sombrío, siempre ha sido una mezcla de precisión científica y respeto profundo por los que han partido. He preparado cuerpos de todas las edades, de todas las historias. Desde los ancianos que fallecen rodeados de sus familias hasta aquellos que parecen irse demasiado pronto. Nada me había preparado para lo que ocurrió una fría noche de septiembre. Una experiencia que, a día de hoy, no logro explicar y que, por mucho que trate, sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Aquella tarde todo comenzó como siempre. Estaba cerrando el día cuando una familia llegó al pequeño recinto que comparto con la funeraria. Eran 5 personas, una pareja mayor, un hombre de mediana edad y 2 mujeres jóvenes. Sus ojos estaban apagados, el dolor se podía respirar en el ambiente, pero había algo más. Algo extraño, como si una sombra lo siguiera y aplastara el aire a su alrededor. Traían el cuerpo de una joven, de no más de 20 años. Su rostro, aunque pálido, conservaba cierta serenidad que solo la muerte puede otorgar. La madre, entre lágrimas, me contó que su hija había sido víctima de algo que ellos llamaban trabajo oscuro. En otras palabras, brujería. La voz de la mujer temblaba mientras decía que encontraron a la joven en su cama, rígida, con una expresión que parecía entre terror y alivio. Sentí un escalofrío, pero no hice preguntas, era mejor no indagar en cosas que no entendía. Acepté el cuerpo y empecé mi trabajo al caer la noche. El lugar era silencioso, apenas roto por el sonido de los grillos fuera y el tenue zumbido de los focos fluorescentes que iluminaban la sala.
Lo primero que noté fue lo inusual de su piel. Era fría, mucho más de lo normal, como si el hielo hubiera habitado su cuerpo durante días, aunque apenas había fallecido unas horas antes. La rigidez también era extraña, más marcada de lo habitual. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, así que me forcé a concentrarme en los pasos que debía seguir. No podía dejarme llevar por supersticiones. Mientras aplicaba los químicos para detener la descomposición, ocurrió algo que nunca había visto en mis años de experiencia. El cuerpo comenzó a sudar. Al principio fue sutil, pequeñas gotas que parecían formarse en su frente. Pero poco a poco, estas se hicieron más evidentes, cubriendo su rostro y brazos como si estuviera viva. Detuve mi trabajo y pasé un paño por su piel, tratando de secarla. Pero era inútil. Las gotas seguían formándose, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo y me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, tal vez un efecto químico extraño que nunca había presenciado. Pero entonces sucedió lo que realmente cambió todo. Un líquido negro empezó a brotar de su boca. Al principio fue solo una pequeña línea, pero rápidamente se convirtió en un chorro denso y viscoso que se deslizaba por la comisura de sus labios. El hedor era insoportable, una mezcla de hierro y podredumbre que me hizo dar un paso atrás, sintiendo náuseas. Tomé una gasa para limpiar el líquido, pero mientras lo hacía, algo más ocurrió. Un sonido. Un susurro apenas audible, como si viniera de dentro del cuerpo. Era imposible, pero lo escuché claro como el día: no me ayudes. Solté la gasa y retrocedí tambaleándome, casi tropezando con los instrumentos detrás de mí. El susurro no se repitió, pero el eco de esas palabras se quedó grabado en mi mente. Me quedé inmóvil por lo que parecieron minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, dejarlo todo y no mirar atrás. Pero mi lógica me ordenaba seguir, terminar mi trabajo. Decidí intentar una vez más. Encendí el extractor para deshacerme del olor y busqué algún defecto en el equipo que pudiera justificar lo ocurrido. Era inútil. Todo parecía en orden. Y sin embargo, algo en esa habitación no lo estaba. Mientras continuaba con el procedimiento, noté algo más. Las luces comenzaron a parpadear, primero de manera intermitente y luego con mayor frecuencia. El zumbido eléctrico se volvió insoportablemente agudo, como si el propio lugar protestara contra mi presencia. Sentí que no estaba solo. A pesar de que sabía que estaba completamente cerrado, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicarlo, pero sentía que unos ojos invisibles me observaban. Volteé instintivamente hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave, como siempre lo hacía al trabajar. Me giré de nuevo hacia la camilla, y mi corazón casi se detiene. Los ojos de la joven estaban abiertos. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su mirada no era una mirada vacía, como la de otros cuerpos que he preparado. Era intensa, cargada de algo que no sé si era odio, miedo o súplica. Sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado, como si una presencia invisible estuviera llenándola poco a poco, empujándome, asfixiándome. No podía apartar los ojos de los suyos. Fue entonces cuando sus labios, cubiertos aún de líquido negro, comenzaron a moverse. No emitieron sonido alguno, pero podía jurar que formaron las mismas palabras que había escuchado antes: no me ayudes. En ese momento, el terror me dominó por completo. Salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera sucediendo ahí dentro. Afuera, el aire fresco no hizo más que resaltar el temblor en mis manos y el sudor frío que cubría mi frente. Me senté en una silla junto a la entrada, tratando de calmarme. Pero incluso ahí, sentía que algo no estaba bien. Un sonido lejano, como un murmullo, parecía venir desde adentro. Era tan bajo que no podía entenderlo, pero sabía que era real. Las palabras se repetían una y otra vez, como un mantra. No quise volver a entrar, pero sabía que debía hacerlo. Era mi responsabilidad. Y, tal vez, también mi condena.
Volví a la sala una hora después. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar algo que no pudiera soportar. Pero todo estaba en calma. Las luces ya no parpadeaban y el cuerpo de la joven estaba exactamente donde lo había dejado. Sus ojos, ahora cerrados, parecían haber olvidado el horror que me habían transmitido antes. Sin embargo, el líquido negro seguía ahí, formando un charco a su alrededor. No sabía qué hacer. Algo dentro de mí me decía que no debía continuar, que debía llamar a la familia y devolverles el cuerpo tal como estaba. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirles que su hija había susurrado desde el más allá? Opté por limpiar lo mejor que pude y guardar mis herramientas. No dormí esa noche. No dormí muchas noches después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la joven. Escuchaba su susurro. Sentía esa presencia opresiva, como si algo me hubiera seguido desde esa sala. Dejé de trabajar con cuerpos durante meses, incapaz de enfrentar el miedo que me atormentaba. Cuando finalmente volví, traté de decirme que había sido una alucinación, un momento de estrés extremo. Pero en el fondo sabía que no era así. La familia nunca volvió a buscarme. Tampoco recibí preguntas ni quejas sobre el estado en que había entregado el cuerpo. Solo supe, por comentarios en el pueblo, que la joven fue enterrada en un terreno fuera del cementerio. Dicen que, desde entonces, su tumba está siempre húmeda, incluso en la estación más seca. Algunos aseguran haber visto sombras cerca de ahí, figuras que desaparecen al acercarse. Yo nunca me atreví a comprobarlo. No quería saber más. No podía. Y, aún así, cada vez que estoy solo, siento que no lo estoy del todo. La muñeca en la sala de velación. Hay noches que se sienten más largas que otras, y luego están esas noches que desearías nunca haber vivido. Noches que te cambian para siempre, noches que te hacen cuestionar la línea entre lo real y lo imposible. Trabajo en una funeraria en Illinois y creí que ya lo había visto todo, cadáveres en estados de descomposición avanzados, familias llorando inconsolables, cuerpos marcados por accidentes horribles. La muerte es mi rutina. Pero lo que ocurrió aquella noche no tuvo nada que ver con la muerte como yo la conocía. Lo que experimenté esa vez es algo que todavía me cuesta describir, algo que no debería ser posible. Era una noche tranquila de otoño, el tipo de noche en la que el viento sopla suave pero constante, sacudiendo las hojas secas y haciendo que los árboles proyecten sombras irregulares bajo la luz de las farolas. Había decidido quedarme trabajando tarde porque teníamos un velorio programado para la mañana siguiente. El cuerpo que debía preparar era el de una mujer de 47 años que había fallecido de un infarto. Su familia quería un velorio rápido, así que debía dejar todo listo antes del amanecer. Mi jefe ya se había ido a casa y yo estaba completamente sola en la funeraria, algo que, después de varios años en este trabajo, ya no me incomodaba. O al menos eso creía. Todo estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las luces fluorescentes y el sonido rítmico de mis guantes al ajustarse. Comencé a preparar el cuerpo, trabajando con la precisión y calma que exige este oficio. El proceso de embalsamamiento es metódico, casi mecánico, y normalmente me concentro tanto en los pasos que no presto atención a nada más. Pero esa noche, mientras trabajaba, sentí una ligera incomodidad, como si hubiera algo fuera de lugar. Me detuve un momento y miré a mi alrededor. La sala de embalsamamiento estaba exactamente como siempre, fría, con los instrumentos brillando bajo la luz blanca y el cuerpo inerte frente a mí. Me convencí de que era solo el cansancio acumulado y continué con mi trabajo. Pero, unos minutos después, algo llamó mi atención. Desde el rabillo del ojo, me pareció ver una pequeña figura moviéndose en el pasillo justo fuera de la sala. Fue rápido, apenas un instante, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Me giré de golpe, esperando encontrar a alguien, pero no había nada. La puerta estaba cerrada y el pasillo estaba vacío. Me quedé inmóvil durante unos segundos, mirando hacia la puerta, tratando de racionalizar lo que acababa de ver.
Quizás fue una sombra proyectada por el movimiento de los árboles afuera, o tal vez solo un reflejo extraño. Eso tenía que ser. Sacudí la cabeza, tratando de apartar el pensamiento, y volví a concentrarme en mi trabajo. Pero entonces lo escuché. No sé de dónde provenía, pero era inconfundible, una risa infantil. Era suave, ligera, y duró solo unos segundos. Mi respiración se volvió más pesada mientras miraba alrededor de la sala, tratando de encontrar una explicación. No había forma de que hubiera un niño en la funeraria. No había forma de que hubiera alguien más aquí. Sin embargo, el sonido seguía resonando en mi mente, y con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo estaba muy mal crecía dentro de mí. Me armé de valor y salí al pasillo, encendiendo todas las luces mientras avanzaba. Caminé por los corredores de la funeraria, revisando cada sala, cada esquina. Todo estaba en su lugar. Pero cuando llegué a la sala de velación, algo me detuvo en seco. En el centro de la habitación, justo frente al altar, había una muñeca. Era una muñeca antigua, de porcelana, con un vestido blanco manchado y el cabello largo y oscuro. No tenía idea de cómo había llegado allí. Nadie había usado esa sala desde hacía días, y definitivamente no recuerdo haber visto esa muñeca antes. Me acerqué lentamente, con la piel en tensión, y la observé de cerca. Su rostro estaba agrietado, y sus ojos de vidrio reflejaban la luz de una manera extraña, casi como si estuvieran vivos. Mi mente buscaba explicaciones. Quizás algún familiar la había dejado ahí durante un velorio anterior y nadie se había dado cuenta. Quizás alguien estaba jugando una broma. Pero ninguna de esas ideas tenía sentido. Mi jefe y yo éramos los únicos con acceso a la funeraria, y yo había estado sola toda la noche. Me sentí inquieta, pero traté de convencerme de que no era algo importante. Tomé la muñeca con cuidado y la dejé en una de las esquinas de la sala, detrás de un mueble, fuera de mi vista. Volví a la sala de embalsamamiento y traté de retomar mi trabajo, pero era imposible concentrarme. Cada pocos minutos, me encontraba mirando hacia la puerta, esperando ver algo. Mi mente no dejaba de reproducir aquella risa, esa figura que había visto pasar, y la imagen de la muñeca en el centro de la sala. El tiempo parecía avanzar con lentitud, cada minuto arrastrándose como si el reloj estuviera en mi contra. Finalmente terminé de preparar el cuerpo y lo llevé a la sala de velación. Traté de no mirar hacia la esquina donde había dejado la muñeca, pero algo me obligó a hacerlo. Para mi horror, la muñeca no estaba allí. Revisé toda la sala, buscando algún indicio de que alguien la hubiera movido, pero no había señales de nada. La funeraria estaba completamente cerrada, y yo seguía siendo la única persona en el edificio. Decidí que había tenido suficiente. Dejé el cuerpo en la sala y apagué las luces. Me dirigí a la oficina con la intención de terminar los informes rápidamente y salir de allí lo antes posible. Pero mientras caminaba por el pasillo, algo llamó mi atención. Las luces comenzaron a parpadear, y en el reflejo de una de las ventanas vi algo que me dejó helada. Era una niña. Estaba de pie al final del pasillo, con un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos y el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Mis piernas se sintieron pesadas, como si algo me estuviera impidiendo moverme. Cuando finalmente giré la cabeza para mirar directamente, no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la oficina. Cerré la puerta detrás de mí y traté de calmarme, respirando profundamente. Pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Revisé las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna explicación, pero lo único que vi me llenó de una sensación indescriptible. En la grabación, la muñeca estaba nuevamente en el centro de la sala de velación, perfectamente colocada, como si nunca la hubiera movido. Avancé el video cuadro por cuadro, buscando el momento en que apareció, pero no hubo transición. En un instante no estaba, y al siguiente, ahí estaba. Decidí no quedarme ni un segundo más. Cerré la funeraria de la manera más rápida que pude y me fui a casa. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña en el pasillo, sus ojos oscuros reflejando algo que no podía entender.
Durante los días siguientes, traté de ignorarlo, de convencerme de que había sido producto de mi imaginación, pero no podía. Algo había cambiado. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que no estaba sola, que había algo o alguien detrás de mí. Una semana después, renuncié. Desde entonces, he intentado seguir adelante, pero la experiencia me persigue. A veces, cuando estoy sola en casa, siento como si hubiera algo en los reflejos, algo que no pertenece a este mundo, algo que me observa pacientemente. No sé qué era aquella niña, ni qué significado tenía la muñeca, pero una cosa es segura, la muerte no es siempre el final. Hay cosas que se quedan, cosas que nunca deberían ser vistas. El hombre que no debía ser enterrado. Cuando trabajas con la muerte todos los días, te acostumbras a los detalles más oscuros de la existencia humana. Soy embalsamador en Arizona. He visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar: cuerpos destrozados por accidentes, rostros irreconocibles por enfermedades, cadáveres que llegan sin un nombre, sin historia y, sin embargo, incluso en este trabajo, hay cosas que no puedo explicar. Cosas que no deberían haber ocurrido y que, por mucho que trate, no puedo borrar de mi memoria. Lo que voy a contarles es algo que me pasó hace 2 años y que, hasta el día de hoy, me atormenta cada vez que cruzo la puerta de la funeraria. Era un martes por la noche, una jornada tranquila en la funeraria donde trabajo. Mi jefe me pidió que me encargara de un cuerpo que había llegado esa misma tarde. El cadáver era el de un hombre de unos 40 años, de contextura delgada y piel pálida. Había fallecido en circunstancias poco claras, aunque la policía sospechaba que estaba relacionado con algún tipo de actividad ilícita. Según el informe que acompañaba al cuerpo, había sido encontrado muerto en su casa, rodeado de velas y extraños objetos que los oficiales describieron como artefactos rituales. No era mi trabajo hacer preguntas, así que me limité a leer la información necesaria y a preparar los materiales para comenzar. Cuando retiré la sábana que cubría el cuerpo, vi algo que no había visto en mis años de experiencia. La piel del hombre estaba cubierta de símbolos extraños, tallados de forma precisa, como si hubieran sido grabados con un cuchillo. Eran líneas, círculos, cruces invertidas y figuras geométricas que no reconocí. Algunos cortes parecían recientes, mientras que otros ya estaban cicatrizados, lo que me hizo pensar que llevaba mucho tiempo practicándose estas marcas. No pude evitar sentir una incomodidad que no era habitual en mí. He trabajado con cuerpos en condiciones extremas, pero esto era diferente. Había algo en esos símbolos que me hacía pensar que no debía estar mirando. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y ajusté la temperatura. La sala siempre tenía un olor químico por los productos que utilizamos, pero esa noche, al empezar a trabajar, detecté algo más. Era un olor tenue pero desagradable, como a tierra húmeda y azufre. Revisé los desagües y los botes de basura, pero todo estaba limpio. Pensé que quizá el olor venía del cuerpo, ya que llevaba varios días antes de ser encontrado. Me puse una mascarilla y seguí con el trabajo. Mientras avanzaba en el proceso, no podía dejar de mirar los símbolos. Había algo casi hipnótico en ellos. Eran tan simétricos y precisos que parecían haber sido hechos por alguien con un propósito claro, aunque no podía imaginar cuál. La piel alrededor de los cortes estaba oscura, casi como si estuviera quemada. Intenté concentrarme en el procedimiento, pero sentía una presión en el ambiente, algo que no podía ignorar. La temperatura de la sala, que normalmente se mantenía constante, comenzó a descender de forma notoria. Mi aliento se volvió visible, algo que nunca había pasado antes, y la incomodidad se transformó en una sensación de alerta. Cuando terminé de preparar el cuerpo, lo coloqué en el ataúd temporal que usamos antes de los velorios. Cerré la tapa y me dispuse a limpiar la sala. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, pensando que era algún problema eléctrico. La funeraria es vieja, y los cortes de energía no son algo raro, pero en este caso, el parpadeo parecía errático, casi intencionado. Sentí un calor repentino en la nuca y me di la vuelta.
El ataúd estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero la sensación era clara, no estaba solo. Dejé mis herramientas y salí de la sala. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a la oficina para terminar el papeleo. Traté de distraerme, pero el olor a azufre seguía impregnando el aire. Sabía que debía revisar la sala antes de irme, pero algo dentro de mí se resistía. Me quedé en la oficina un par de horas más, tratando de ignorar el malestar, hasta que finalmente decidí irme. Apagué todas las luces y salí al estacionamiento, pero mientras me subía al auto, sentí un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. La ventana de la sala de embalsamamiento daba al exterior, y por un momento me pareció ver una sombra moviéndose dentro. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, y me fui a casa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la funeraria. Entré directamente a la sala de embalsamamiento para revisar el cuerpo, pero lo que encontré hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. El ataúd estaba abierto. La tapa, que había dejado asegurada la noche anterior, estaba apoyada en la pared y el cuerpo estaba en el suelo, boca abajo. Por un momento pensé que alguien había entrado durante la noche, pero nada más estaba fuera de lugar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de miedo y confusión. Cuando volteé el cadáver, vi que los símbolos en su piel se veían más oscuros, como si hubieran sido grabados de nuevo durante la noche. Había marcas adicionales que no estaban ahí antes, figuras que parecían entrelazarse con las demás, formando un patrón aún más complejo. Llamé a mi jefe y le expliqué lo que había encontrado, pero omití algunos detalles. No podía decirle que sentía que algo más estaba pasando, algo que no podía explicar. Me limité a decir que probablemente el ataúd no había estado bien asegurado y que el cuerpo se había deslizado. Era una excusa débil, pero suficiente para no levantar sospechas. Decidí volver a preparar el cuerpo y asegurarme de que esta vez todo quedara en su lugar. Mientras lo movía, noté que el olor a azufre era más fuerte que nunca. Era sofocante, casi como si viniera directamente de la piel del cadáver. Limpié la sala de nuevo, utilizando productos químicos más fuertes, pero el olor persistía. A pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándome, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, cuando volví a casa, los eventos de la funeraria no dejaban de rondar mi mente. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el olor seguía ahí. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mi piel. Encendí una vela para tratar de cubrirlo, pero el aroma se intensificó. Me fui a dormir, esperando que el cansancio me venciera, pero los sueños que tuve esa noche fueron extraños y perturbadores. Soñé con el cuerpo, con los símbolos y con una figura que no podía identificar, una sombra que parecía moverse entre las marcas grabadas en la piel. Al día siguiente, cuando llegué a la funeraria, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Revisé los registros del cuerpo, buscando más información. Descubrí que el hombre había sido detenido varias veces por actividades relacionadas con sectas ocultistas y que los objetos encontrados en su casa incluían libros antiguos y artefactos rituales. No creía en esas cosas, pero los eventos de los últimos días me habían hecho cuestionar mi escepticismo. Algo estaba mal con ese cuerpo, algo que no tenía una explicación lógica. Cuando finalmente llegó el día del velorio, sentí un alivio extraño. Pensé que una vez que el cuerpo estuviera enterrado, todo terminaría. Pero mientras los familiares se despedían, noté que algunos de ellos miraban el ataúd con miedo en lugar de tristeza. Una mujer mayor, que más tarde descubrí que era su tía, se quedó atrás cuando todos se fueron. Se acercó a mí y, sin mirarme a los ojos, dejó una frase que nunca olvidaré: él no quería descansar. No lo va a dejar. Desde ese día, algo cambió en la funeraria. Las luces parpadean más seguido, el olor a azufre aparece y desaparece sin razón, y en más de una ocasión he escuchado ruidos en la sala de embalsamamiento cuando sé que estoy solo. Intento no pensar demasiado en ello, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía veo los símbolos, brillando en la oscuridad como si estuvieran grabados en mi memoria.
La risa en la morgue. No todas las personas pueden entender lo que significa trabajar rodeado de la muerte. Hay quienes piensan que los embalsamadores somos insensibles, que la repetición diaria de un oficio tan sombrío nos anestesia por completo. En cierto modo, es verdad. Después de años en esta profesión, me acostumbré a las historias trágicas, al silencio inquietante de los cuerpos y al olor del formol que se impregnaba en mis manos sin importar cuánto las lavara. Pero, por mucho que me creí preparado, hubo una experiencia que no logré olvidar, algo que no tiene explicación y que, incluso ahora, años después, sigue persiguiéndome. Me llamo Mateo, tengo 42 años, y trabajo como embalsamador en Veracruz. Esta historia ocurrió hace 6 años, pero todavía la recuerdo como si hubiera pasado ayer. La funeraria donde trabajo es pequeña, un negocio familiar que ha existido por décadas. Esa noche, me quedé hasta tarde porque había recibido un cuerpo que debía estar listo para un velorio temprano al día siguiente. Era el de una joven de 19 años llamada Natalia, quien había muerto en un accidente automovilístico. Según el informe, el coche en el que viajaba volcó en la carretera después de que el conductor, un amigo de ella, perdiera el control. Él sobrevivió, pero Natalia no tuvo la misma suerte. La familia estaba devastada. Su madre llegó llorando al entregar la ropa que querían que usara en el ataúd, un vestido blanco sencillo, con detalles bordados en las mangas. Me dijeron que Natalia había sido una joven alegre, que siempre tenía una sonrisa en el rostro. La frase me pareció una ironía amarga al descubrir el estado en el que había llegado su cuerpo. Su cara estaba casi intacta, pero los cortes y golpes en su cabeza y torso eran graves. Sus manos estaban llenas de heridas, como si hubiera intentado protegerse al final. Me enfrenté a escenas peores antes, pero no pude evitar sentir un peso especial en este caso. Quizás era porque era tan joven, o quizás porque no podía dejar de imaginar a su madre arrodillada junto a su ataúd al día siguiente. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé con el proceso. La noche estaba en silencio, y todo lo que podía oír era el sonido del instrumental y el zumbido del refrigerador donde se almacenaban los demás cuerpos. Trabajé metódicamente, siguiendo cada paso con cuidado, como siempre. Pero mientras preparaba su rostro, algo peculiar me llamó la atención. Sus labios parecían ligeramente curvados hacia arriba, como si estuvieran esbozando una sonrisa. No era algo completamente inusual, a veces los músculos faciales quedan tensos de forma extraña tras la muerte. Intenté relajar la expresión para darle un semblante más neutro, pero parecía que cada vez que lo hacía, los labios volvían a esa ligera curva, como si se resistieran a cambiar. Mientras avanzaba con el procedimiento, el ambiente comenzó a sentirse distinto. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero la sala parecía más cargada, como si el aire se hiciera más denso. Era un detalle pequeño, algo que podría haber pasado desapercibido en otro momento, pero aquella noche no. Decidí ignorarlo y seguí con mi trabajo. Pero fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Aguda, corta y burlona. El sonido vino desde algún punto de la sala. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar. La funeraria estaba cerrada, y yo era la única persona en el edificio. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez el cansancio estaba pasándome factura. Pero algo en esa risa se sentía demasiado real, demasiado cercana. Intenté enfocarme en el cuerpo. En ese momento, era lo único que podía hacer para mantener la calma. Pero al mirar nuevamente su rostro, mi cuerpo se tensó. La curva de sus labios había cambiado. Ya no era una simple tensión muscular. Era una sonrisa completa, amplia, demasiado viva para un rostro muerto. Me acerqué, tratando de convencerme de que era un efecto de las sombras, un error de percepción. Pero no había error. Esa sonrisa estaba ahí, inexplicable, y parecía burlarse de mí. Apagué la máquina de embalsamamiento y retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Me repetí que no había razón para sentir miedo. Los cadáveres no hacen nada, no tienen voluntad. Pero aquella expresión no tenía sentido.
Era como si hubiera algo dentro de ese cuerpo, algo que disfrutaba mi incomodidad. Traté de racionalizarlo una vez más, tal vez era un reflejo de la luz o un efecto de cómo había quedado la piel tras los golpes. Pero por más que intentara encontrar una explicación lógica, nada encajaba. De repente, un golpe seco resonó en la sala. Giré rápidamente hacia la esquina donde se almacenaban las herramientas, pero todo estaba en su lugar. Mi respiración era pesada mientras intentaba convencerme de que todo era normal. Sin embargo, al volver la mirada al cuerpo, noté algo más. La cabeza de Natalia, que había dejado perfectamente recta, estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise pensar que quizá había movido la mesa accidentalmente, pero sabía que no era así. Me acerqué nuevamente, con las manos temblorosas, y la enderecé. Coloqué su cabeza en la posición correcta y me aseguré de que quedara fija. Pero mientras lo hacía, sentí algo frío. Mis dedos tocaron su rostro, y por un instante sentí una ligera vibración bajo su piel, como si algo estuviera moviéndose dentro. Me aparté rápidamente, tratando de entender lo que acababa de sentir. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente paralizado. Sus ojos estaban entreabiertos. No podía recordar haberlos dejado así. Yo mismo los había cerrado al iniciar el proceso, utilizando las técnicas habituales para asegurarlos en su lugar. Pero ahora, me miraban, o al menos eso parecía. 2 líneas delgadas de iris asomaban bajo los párpados, lo suficiente como para dar la impresión de que estaba consciente. Decidí que no podía seguir trabajando esa noche. Cerré la sala, apagué las luces y salí tan rápido como pude. Intenté no mirar atrás mientras caminaba por el pasillo oscuro de la funeraria, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, pasé horas tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que pasó al día siguiente confirmó mis peores temores. Al llegar a la funeraria por la mañana, encontré al velador sentado en la entrada, pálido y visiblemente afectado. Me dijo que había escuchado algo extraño durante la noche, risas que provenían de la sala de embalsamamiento. Revisé la habitación con cautela, esperando encontrar todo en su lugar. El cuerpo seguía ahí, pero la sonrisa en su rostro se había ampliado aún más. Era una expresión grotesca, antinatural, como si algo estuviera burlándose de mí desde lo profundo de esos rasgos inmóviles. Esa fue la última vez que trabajé con el cuerpo de Natalia. Después de que el velorio terminara, intenté seguir adelante, pero algo en mí cambió. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, creo escuchar esa misma risa burlona. No sé si es mi mente jugando conmigo o si algo realmente se quedó conmigo después de aquella noche. Lo único que sé es que nunca volveré a mirar una sonrisa de la misma manera.